¿A qué se refiere la autoridad que tenemos en Cristo? ¿Cómo se puede distorsionar esta autoridad? Bien, buenas noches. Voy a comenzar con términos generales para luego bajar a los particulares. Lo primero es entender qué es autoridad. La pregunta dice, ¿a qué se refiere la autoridad que tenemos en Cristo y cómo se puede abusar o distorsionar? Entonces, lo primero es entender qué es autoridad. Autoridad, de manera sencilla, es el derecho que tiene alguien de decirle a otros lo que ellos deben hacer. Repito, en términos sencillos, autoridad es el derecho que tiene alguien para decirle a otros lo que ellos deben hacer. La pregunta del $1.000.000 es, ¿tiene la iglesia y el creyente como parte de la iglesia autoridad? ¿Tiene la iglesia el derecho de decirle a otros lo que ellos deben hacer y el creyente en particular? Sí, según la escritura, sí tiene esa autoridad, solo que no es una autoridad política ni militar, sino que es una autoridad espiritual. Me explico. Cuando Jesús se resucitó y antes de ascender a los cielos, él le dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en mi nombre, bautícenlos y enséñenles todas las cosas que yo mandé a guardar. De modo que la autoridad suprema, que es Cristo, le ha delegado a su iglesia autoridad, uno, para predicarle a otros cómo ser salvos. La iglesia tiene la autoridad dada por Cristo de decirle a otros cómo ellos pueden ser salvos. No solamente eso, Cristo le dio la autoridad a la iglesia para bautizar en el nombre de Jesús y también le dio autoridad a la iglesia para enseñarle a otros las cosas que Jesús enseñó de cómo debemos vivir. A eso le agregamos, y vamos al pasaje paralelo en Marcos capítulo 16, versos 15 al 18, vemos también que esa autoridad comisionada por Cristo o delegada por Cristo para predicar y decirle a otros cómo salvarse, para bautizar y para decirle a otros o enseñarles lo que Jesús mandó, también puede venir acompañada con una autoridad espiritual para hacerle frente o para confrontar a los poderes, ya sean humanos o espirituales, que vayan en contra del evangelio. Por ejemplo, en Marcos 16, 15 al 18 dice: por tanto, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y oigan ahora, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en lenguas, tomarán serpientes en sus manos, pondrán sus manos sobre enfermos, etcétera, etcétera. La idea es, en la Gran Comisión, Cristo le da autoridad a la iglesia para predicar el evangelio y decirle a otros cómo salvarse, bautizar, enseñarles lo que Jesús mandó e incluso reprender a aquellos poderes que se oponen al evangelio de Jesucristo. Pero también la Biblia enseña que Cristo le ha dado autoridad a la iglesia para incluir, corregir y excluir a personas que están dentro de la iglesia, pero que andan de una manera desordenada. Por ejemplo, en Mateo 18, 15 al 18, se nos habla de que Cristo le ha dado una llave de autoridad a la iglesia para atar y desatar, al punto de que la iglesia de Cristo puede incluir miembros en su asamblea, corregir y exhortar a que se arrepientan aquellos que no andan bien, e incluso cuando hemos pasado todo el proceso de Mateo 18, si no se arrepienten, la iglesia tiene la autoridad dada por Cristo para decirle a esa persona que no es creyente o tratarla como no creyente. De modo que sí, la iglesia tiene autoridad dada por Cristo y el creyente como parte de la iglesia para decirle a otros cómo salvarse, para bautizar, para decirle a otros lo que Jesús mandó,
para incluso reprender a los que se oponen, ya sean humanos o seres espirituales, incluso para incluir personas dentro de la asamblea, corregirlas y también excluirlas cuando no andan según el criterio de Cristo y no se arrepienten. Ahora, la segunda parte de la pregunta, y ya más brevemente, es esta. ¿Cómo se puede distorsionar esa autoridad? Sencillo. Cuando yo pongo los criterios humanos por encima de los criterios de Cristo. ¿Por qué? Porque toda esa autoridad nos ha sido dada delegadamente o nos ha sido delegada por parte de Cristo. Y él dice, prediquen mi evangelio. Cuando yo predico otra cosa que no es el evangelio, como si fuera el evangelio, estoy distorsionando esa autoridad. Cuando yo no aplico un bautismo bíblico, no estoy utilizando bien esa autoridad, sino distorsionándola. Jesús dice, enseñen en todo lo que yo mandé a guardar. Cuando hay un espíritu legalista que quiere ejercer dominio sobre otros, enseñando cosas que Jesús no mandó, se está distorsionando la autoridad. Cuando se usa o se impone una autoridad política sobre la iglesia, como se hizo en tiempos de antaño en Inglaterra, que se quiso imponer la autoridad del rey, se está distorsionando. Y también cuando la autoridad de Cristo, la autoridad espiritual, se quiere imponer a otros por medio de la espada, como hizo la iglesia romana en tiempos pasados. De modo que debemos entender que es una autoridad espiritual, no política ni militar, y por lo tanto usar o imponer una autoridad política o militar es un abuso o una distorsión. Y en el plano espiritual, cuando vamos más allá de lo que el rey ha dicho, ya sea en la evangelización, en la inclusión, en la exclusión, en la reprensión, definitivamente que estamos distorsionando la autoridad que nos ha sido delegada. Espero haber respondido.